Para finalizar entonces con la teoría del capítulo 8, nos quedaba arquitectura distribuida. ¿Mm? Vuelvo a repetirles que las arquitecturas que estuvimos dando no es que se den en forma homogénea, sino que se dan en forma heterogénea. O sea, yo puedo tener un mix de todas estas arquitecturas y van a depender mucho del tipo de servicio que queramos brindar, ¿sí? Y de las condiciones de la arquitectura tecnológica en la que esté basada, digamos, nuestros sistemas en las empresas donde estemos trabajando. Bueno, esta arquitectura distribuida, la idea sería que nuestra base de datos esté justamente distribuida o parcializada en distintas sedes o departamentos de la organización. Entonces, los datos van a residir en bases de datos alrededor de toda la estructura esta. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que el ejemplo más fácil que podemos llegar a dar es el de la misma tecnológica. Ustedes saben que tecnológica tiene muchas sedes alrededor de toda la Argentina, ¿sí? Entre, digamos, lo que son sedes y escuelas, o sea, regionales y escuelas, hay 30 aproximadamente. Bien, ¿y qué sucede? Hoy ustedes tienen la posibilidad de, a lo mejor, cursar, empezar a cursar la carrera en una regional, seguirla cursando en otra regional, y en definitiva el que nos otorga el título y que hace todo el control de si hemos cursado bien la carrera o no, si tenemos todas las materias aprobadas, etc., es rectorado, ¿sí? Digamos, lo que sería la dirección general de la facultad, de la universidad, perdón, que es rectorado. Bien, entonces, ¿qué sucede? Si los datos los tuviéramos en un solo servidor, ¿sí? Que residiera, por ejemplo, en rectorado, que está en Buenos Aires, tendríamos algunos inconvenientes que planteamos en las estructuras anteriores. A ver si se acuerdan cuál sería el mayor inconveniente de tener una arquitectura con todos los datos en un solo sitio. A ver. ¿Perdés eso? ¿Cómo? ¿Perdés todo? Sí, claro. Si perdemos ese sitio, perdemos todo. Vamos a no ser tan caóticos de que perdamos los datos. ¿Qué podemos perder? La concurrencia también puede Conexión. ser un problema. La conexión. Alguien dijo por ahí la conexión. Sí. ¿Sí? La conexión es un problema, porque si ese sitio se queda sin conexión, los demás sitios no podrían acceder a los datos. ¿Está? Alguien dijo por ahí la concurrencia, el manejo de la concurrencia también sería un problema. ¿Sí? Bien, entonces todos esos problemas se pueden resolver medianamente a partir de una arquitectura distribuida. ¿Qué quiere decir esta arquitectura? Que vamos a tener los datos que son locales en cada una de las sedes. Es decir, vamos a suponer que tenemos una tabla de alumnos. Entonces, si tuviéramos que dividir esa tabla de alumnos en cada localidad, ¿cómo la dividimos? En forma horizontal, ¿sí? O sea, hay un grupo de registros que pertenecerían, por ejemplo, a Córdoba, otro grupo de registros que pertenecerían a Tucumán, y así sucesivamente. ¿Está? Ahora, si yo quisiera ver desde rectorado, vamos a suponer, cuáles son los alumnos de toda la tecnológica, con hacer un select asterisco from alumnos, ¿sí? Sin hacer ningún where, o sea, sin filtrar por localidad, estaría recorriendo todas las bases de datos de todas las regionales del país. ¿Se entiende? Con lo cual, yo tendría que tener acceso desde cualquier localización a las otras localizaciones para ciertas consultas o ciertas operaciones. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Bien? ¿Hasta ahí? Perfecto. Entonces, desde todos los lugares tendríamos que tener acceso a todos los lugares. Ahora, la idea de la base de datos distribuida también es mejorar ese acceso. Entonces, ¿qué hace? No solamente tiene la base de datos local,
sino que muchas veces tiene una copia de seguridad de otra localización. Es decir, vamos a suponer, yo tengo mi base de datos en Rosario, ¿sí? Con todos los alumnos de Rosario, todas las cuestiones de Rosario, pero tengo una copia de seguridad de la base de datos que está, que serían los alumnos de Buenos Aires, vamos a suponer, ¿sí? Entonces tengo mi base de datos más la de Buenos Aires. En Córdoba tienen la de Córdoba más la mía, en Buenos Aires tienen la de Buenos Aires más la de Córdoba, y así sucesivamente. Y tengo copias de respaldo que se hacen en forma espejo, o sea, si yo hago una modificación en la base de datos de mía, también se está haciendo en la que tiene mi copia de seguridad, ¿está? O sea que están actualizadas las copias. Están actualizadas las copias simultáneamente, ¿sí? A lo mejor con un delay, ¿sí? Pero en general, simultáneamente se actualizan en mi base de datos y en donde yo tengo las copias de seguridad, que puedo tener una, dos, varias, lo que sea, pero que tengo que pensar que eso también restringe la performance, ¿no es cierto? Bien. Entonces, ¿qué pasaría si Rectorado pide una consulta y están caídos algunos sitios? Responden las bases de datos de copia. O sea que también estarían activas. Cuando cae un sitio, se activa la base de datos que está en otra localización. Mi copia que está en otra localización. ¿Se entiende? Con lo cual eso genera mejor, digamos, la posibilidad de que si hay algún problema con la conexión o todo lo demás, yo no pierda, digamos, los datos cuando necesito hacer una consulta general. ¿Se entiende? ¿Qué pasaría si yo pierdo mis datos de mi localización por algún problema? Cuando recupero de ese lugar donde tenía la copia de seguridad, que fue la que siguió funcionando mientras yo estaba inactiva. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Más o menos? Sí. Bien, sí. Genial. Genial. Entonces, ¿cuáles serían las características de esta arquitectura? Una colección de datos compartidos y relacionados lógicamente. ¿Sí? En cada localización yo tengo datos que en conjunto forman los datos de toda la organización, pero que mi, digamos, localización tiene los datos locales para que yo no los tenga que ir a buscar a ningún lado. Los datos están divididos en fragmentos, ¿sí? O sea, la base de datos y el esquema de la base de datos es igual en todos lados, lo que se comparte. Pero físicamente los datos están divididos. Decíamos, la base de datos la tabla de alumnos, ¿sí? En mi base de datos tiene los alumnos de Rosario, en la de Córdoba tiene los de Córdoba. Se llama alumnos en todos lados, y si yo quisiera los alumnos de todos lados, tendría que hacer un select asterisco from alumnos, y nada más. Si quiero los míos de Rosario, un select asterisco from alumnos, where, qué sé yo, localidad igual Rosario, vamos a suponer, o regional igual Rosario. Bien. Ahora, los fragmentos se pueden duplicar. ¿Qué quiere decir? Que tengo esa base de datos copiada, ¿sí? En distintos emplazamientos, como dice ahí en el siguiente ítem, que dice computadoras o computadora. Bueno, dichos emplazamientos están conectados a una red. Si no hubiera una red de área amplia, sería imposible. Bien. Y cada emplazamiento está bajo el control de un sistema de gestión de base de datos. O sea, yo tengo un motor de base de datos en cada emplazamiento que está controlando lo que hace mi base de datos en ese emplazamiento, en esa sede, en esa regional. ¿Sí? Entonces, yo podría tener acá mi base de datos corriendo bajo SQL Server, vamos a suponer que sea compatible con un sistema que controle todos los emplazamientos con Oracle, por ejemplo, ¿sí? Y podría tener un sistema de base de datos de este tipo, una arquitectura distribuida de este tipo, ¿sí? Controlada por un sistema de gestión de base de datos, y que haya otros sistemas de gestión de base de datos diferentes en las localizaciones. Esa sería una arquitectura heterogénea, ¿sí?
Diferentes bases de datos. No todas las bases de datos se pueden ver a todas las bases de datos, y no va a ser posible. En general, estos sistemas son homogéneos, o sea, deberías tener un motor de base de datos local en cada emplazamiento que sea de un tipo, y el control general del mismo gestor de base de datos. ¿Bien? Bien. Dice, el sistema de gestión de base de datos en cada emplazamiento, en este caso, en el ejemplo que estábamos dando, en cada regional, puede manejar aplicaciones locales autónomamente, pero tendría sentido esta base de datos o esta arquitectura de base de datos distribuida solamente cuando esa arquitectura tiene al menos una aplicación global. Si yo no tuviera aplicaciones globales, no tendría sentido. A ver, en nuestra situación, en las regionales, hay aplicaciones globales que tienen que ver, por ejemplo, con la emisión del título, que se realiza desde el rectorado, todo lo que tenga que ver con los planes de estudio. Los planes de estudio son a nivel general. Todas las UTNs que dictan la carrera de Ingeniería en Sistemas, ¿sí?, tienen el mismo plan de estudio. Pueden haber armado distintas electivas en cada regional. ¿Qué tendría de bueno esto de lo... Miren, hablando antes de lo virtual, ¿sí?, qué bueno estaría que pudiéramos cursar electivas de otras regionales, y ahí tendríamos aplicaciones globales. ¿Por qué? Y porque me toman el examen o la aprobación directa en Córdoba, ¿sí?, y entra también en mi legajo, que está acá en Rosario, ¿sí? Entonces ahí tendríamos más de una aplicación global para trabajar. Y una de las cuestiones de la virtualidad que estaría muy bueno, en Córdoba tienen muchas, a mí me encanta porque tienen muchas electivas que tienen que ver con seguridad, ¿está? Y entonces podríamos mejorar los recursos que tenemos y que esas electivas estén disponibles para todo el país, ¿no es cierto? Bueno, y estaría relacionado con esto de las bases de datos distribuidas. Bien, ¿qué ventajas y desventajas le podemos encontrar, como hicimos con las otras arquitecturas, a esta arquitectura? Bueno, la ventaja es la eficacia y la accesibilidad. Yo tengo mi arquitectura próxima a la estructura de la empresa. Si se llegara a caer esta arquitectura y combináramos una arquitectura cliente-servidor, vamos a suponer, con nuestra arquitectura de base de datos distribuida, podríamos estar trabajando con una copia de nuestra base de datos que está en otra localización, a lo mejor un poco más lenta, no sé, habría que ver, ¿sí? Pero seguiríamos trabajando hasta que se recupere nuestra localización, se copien los archivos, ¿sí?, la base de datos donde estábamos trabajando, a nuestra localización otra vez, y seguimos trabajando. Complejo, que sería la desventaja que está ahí abajo, la complejidad de la estructura del sistema y de la estructura de usuarios. A ver si nos ponemos a pensar. Un profesor que nos dicte una materia en Córdoba tendría que poder tener acceso a nuestro legajo que está en Rosario. ¿Le damos acceso a nuestro legajo a cualquier usuario profesor de toda la UTN? ¿O tendríamos que estar controlando ese tipo de cosas? Bueno, son cosas que hay que decidir. No es algo que se pueda... acuérdense que en sistemas siempre la respuesta es depende, porque depende de un montón de consideraciones, depende de cuestiones de seguridad, depende de cuestiones de performance, depende de cuestiones de accesibilidad de cada sitio, ¿sí? Entonces tendríamos que pensarlo, son desventajas que a la hora de poner en funcionamiento una estructura de este tipo, tenemos que tener en consideración. ¿Se entiende? La complejidad. Sí, más o menos, sí. Más o menos, Sí, ¿sí? profe. Lo pueden visualizar, no se los puedo mostrar, pero lo pueden visualizar, ¿sí? Bien, ahí tienen un poquitito un esquema de una arquitectura de base de datos, ¿sí?, con la red que tiene, en ese caso, localizaciones, 4 localizaciones, pensemos en estas regionales, que serían como 30,
¿sí? Una red que las vincula, que puede ser a través de internet, tranquilamente, pero obviamente vamos a tener que tener una VPN, ¿sí? Para que los datos viajen de forma segura. Cada una tiene una base de datos, ¿sí? A la que accede. Podemos pensar que en cada localización hay un esquema de 3 niveles, ¿se acuerdan de 3 capas? O que todo es centralizado. No nos molestaría, ¿está? Siempre que va a haber un sistema que controle toda la arquitectura para tener estas copias que decíamos distribuidas también en las bases de datos. Bueno, así como hay reglas para las bases de datos relacionales, hay también reglas para las bases de datos distribuidas, para que desde el punto de vista del usuario justamente, como principio fundamental, que es lo que está ahí, un sistema distribuido tiene que ser idéntico a un sistema no distribuido. O sea, el usuario, si hace un select asterisco from alumnos, no tiene por qué saber que su base de datos está distribuida lógicamente en 30 localizaciones. ¿Está? No lo tiene que percibir. Bien. Dentro de las reglas que tienen que cumplir estas bases de datos distribuidas, tiene que haber autonomía local. O sea que cada localización tendría que tener un propietario. Siempre que hablemos de datos, y eso lo vamos a ver muy bien en administración de recursos, siempre hay un dueño de esos datos, un dueño entre comillas, que, digamos, esa figura de dueño es el responsable de los datos. En nuestra regional, el responsable de los datos, de los legajos, de las materias, de todo lo que hagamos, es el decano de la facultad, que después delega la responsabilidad, obviamente, en redes, por ejemplo, ¿sí? En el director de redes, ¿está? Pero siempre tiene que haber alguien que sea responsable de esos datos. Bien, también va a haber una administración local, en este caso podrá ser el personal de redes, responsabilidad local, lo que decíamos recién, una integración de esos datos local y una representación local. Bien, no depender de un sitio central sería la regla básica, para lo cual tendríamos estas bases de datos distribuidas, que era lo que nos pasaba con las dos arquitecturas anteriores. Un sistema centralizado y un sistema cliente-servidor dependía de un sitio donde estaba la base de datos. Acá no hay dependencia. ¿Por qué? Y porque si nosotros tenemos una base de datos y una réplica, o dos, o n réplicas en otros sitios, podemos acceder a los otros sitios y no debería haber inconvenientes. O sea, que el sistema general que controla las bases de datos dice, está caído tal sitio, accedo en principio a tal otro sitio hasta que se recupere el sitio original. ¿Está? Con lo cual, no va a haber cuello de botella ni vulnerabilidad. Y eso entre comillas, ¿tá? Porque ahora la estructura está distribuida, con lo cual vamos a tener que controlar muchísimo más la seguridad en todas las localizaciones. Bueno, la regla 3, que sería operación continua, con lo cual vamos a suponer que tuviéramos que... A ver, dijimos que todas las tablas serán iguales en todas las localizaciones, o sea, el esquema de base de datos general es igual en todas las localizaciones, pero Rosario puede tener alguna aplicación que sea local a Rosario, que no tenga nada que ver con las otras localizaciones. Bien. ¿Qué significa operación continua? Que si Rosario tuviese que hacer alguna modificación en su esquema, ya sea propio o en conjunto con todas las demás, ¿sí? Porque hay una nueva versión, porque se liberó, por ejemplo, vamos a suponer cuando se liberó todo esto de la aprobación directa, ¿sí? Que tuvimos que cambiar muchísimas cuestiones en el CISACAD, y el CISACAD se tuvo que copiar a todas las localizaciones. Bien, no debería parar la operación en ningún sitio,
con lo cual nosotros podríamos actualizar la versión, ¿sí? La parada de mantenimiento siempre se hace y generalmente es en horarios que la gente no está utilizando el sistema, pero como hoy podemos estar utilizando el sistema en cualquier momento, ¿sí? A lo mejor nos tomamos una hora de mantenimiento y en esa hora seguimos funcionando, o sea que la operación va a ser continua, ¿sí? Las paradas de mantenimiento no se consideran dentro de la operación continua. Bien, transparencia de localización, otra vez, el usuario no sabe dónde están físicamente los datos. A lo mejor en un momento se cayó el sitio donde estamos trabajando generalmente y seguimos trabajando con otro sitio. No tenemos que enterarnos como usuarios que ese sitio se cayó y nosotros no podemos trabajar. Bien, acá hay un ejemplo parecido a lo que estábamos dando, que está distribuido por carreras, suponiendo que los fragmentos estuviesen hechos por carrera, y entonces tenemos la transparencia de fragmentación. Quiere decir que si nosotros hacemos un select, como decíamos antes, de todas, la percepción del usuario es que barrió toda la tabla de carreras que estaba en una sola localización y por ahí a lo mejor se tuvo que recorrer un montón de localizaciones. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende esto, no? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. No. No, con la imagen se entendió bastante. Bueno, es simple, es complejo, obviamente, implementarlo. Es simple entenderlo por ahí. ¿Sí? Bien. Yo podría hacer fragmentaciones horizontales, como las que vimos recién, la tabla de alumnos dividida horizontalmente en el sitio A, B y C. ¿Sí? Entonces después con el where, ¿sí? La restricción y la operación selección, yo lo que haría sería juntarlas. Digo, where, no le pongo ningún where y hago un select total, buscan todos los sitios. Le pongo algún where con un or o lo que sea y buscan los sitios que correspondan. Bien, vamos a la vertical. Yo podría agregar atributos en una localización que no estén en otra. ¿Sí? Porque, qué sé yo, en Rosario necesito algunos datos que no los necesito en Córdoba. Entonces, sería agregar columnitas. Lo que se agrega en realidad es una tabla asociada a la tabla general, que lo que tiene es la clave primaria de la tabla más esa columna que queremos agregar. Por eso dice conserva la clave primaria, cosa que después con un join, ¿sí? Con una operación de proyección, las podemos juntar. ¿Está? Bien. Eso sería, digamos, los dos tipos de fragmentaciones que puede haber. Entonces, con unión y con un join, juntaríamos la horizontal con un unión y, y el join para una vertical. Y el join lo haríamos por esa clave primaria que tiene la tabla. Bien. El usuario tampoco debe notar la fragmentación, si llegado el caso que la hubiera. Bien. Transparencia de réplica, esto ya lo mencionamos anteriormente. Esta réplica que estaría en otra localización proporciona la ventaja de que hay mayor prestación cuando los datos son locales, o sea, tengo que acceder localmente a los datos, pero mayor disponibilidad porque los datos son accesibles siempre. Y la desventaja es esta de las actualizaciones. Si yo actualizo algo en mi base de datos, que está en mi localización, la tengo que replicar en las distintas localizaciones donde yo tenga las réplicas, tenga las copias. Con lo cual, esa creación y destrucción de réplicas también debe hacerse transparente al usuario. Y eso puede Profe, sí. Perdón, iba a preguntar lo de mayor prestación, no entendí qué significa. Mayor prestación en cuanto a tener la posibilidad de acceder, ¿sí?, a los datos en otras localizaciones. A ver, vamos a suponer, el ejemplo ya lo di, pero supongamos que yo tengo los datos en Rosario, ¿sí?, y también los tengo en Córdoba y en Buenos Aires, mis datos, ¿sí? Tengo dos réplicas de mis datos. Y ahora Buenos Aires está haciendo un select con los datos de Rosario y de Buenos Aires. ¿Sí? Entonces, él, los datos suyos, que son locales, los va a buscar en Buenos Aires.
¿sí? En la base de datos que está en Buenos Aires. ¿Está bien? Con lo cual, mayor prestación por el hecho de que son locales los datos. Ahora, ¿necesita venirse a Rosario a buscar los datos de Rosario? Prioriza la localidad en vez de la réplica, se podría decir. Exactamente. Entonces dice, no, ¿para qué me voy a ir hasta Rosario a buscar los datos de Rosario si los puedo sacar de mi réplica que la tengo acá? A ver, ¿quién se va a dar cuenta de eso? Y se va a dar cuenta el sistema de gestión de base de datos Exacto. general, el que controla todas las réplicas, el que controla todo eso. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Sí, la verdad, Entonces, sí. tenés prestación porque tus datos son locales, no te tenés que ir por la red, digamos, de área amplia a buscar tus datos, ¿sí? Podés usar los datos de tus réplicas, de las réplicas que tenés localmente cuando los necesitas, ¿sí? Con lo cual hay mayor disponibilidad, los datos son accesibles siempre, aunque estén caídos los sitios, porque yo ya sé que tengo una réplica. A lo mejor no la tengo en mi localización, pero la tengo en una localización cercana. Si tengo problemas de conexión a internet, también no voy a poder acceder al sitio de Córdoba, vamos a suponer, pero tengo una réplica en Rosario, accedo a Rosario. ¿Se entiende? Esa es la idea. ¿Quién lo maneja eso? El sistema de gestión de base de datos general, que conoce dónde están las réplicas, ¿está? Sí, tiene un estado de la red, me imagino. Y tiene un estado de la Debe tener red unos cuantos continuo. valores de... Sí, sí, sí. Exactamente. Ojo donde ponemos a correr ese sistema de gestión de base de datos general. Porque ese está corriendo en una localización. Ese si se cae estamos al horno. Ese también tiene que tener una réplica para seguir corriendo. ¿Está? Bien. Por eso es muy compleja la administración de todo esto. Y hay que planificarla muy bien. Bien. Me fui un poquitito a lo mejor a esta regla, porque hay un proceso distribuido de consulta. Dice, se debe seleccionar la mejor estrategia, pues los datos de una consulta pueden estar distribuidos, ¿sí? Y eso puede ser causante de una baja performance. Entonces, yo la consulta la tengo distribuida porque tengo que estar recorriendo todas las localizaciones, ¿sí? Pero a lo mejor, depende cómo la gestione la estrategia, puedo resultar en una mejor performance. ¿Está? Bien. Vuelta al manejo distribuido de transacciones. Ojo con esto. Estábamos pensando en una materia que se dictaba en Córdoba, pero tiene alumnos de otras regionales. ¿Sí? El acta donde se indican las notas que ustedes sacaron está en Córdoba. ¿Sí? Porque la mesa de examen se tomó en Córdoba. O el acta de aprobación directa se generó en Córdoba, con docentes de Córdoba que conforma la terna. Ahora, tiene que venir a cada uno de las localizaciones donde hubo alumnos a indicar la nota que se sacaron en su legajo. Con lo cual, va a haber una transacción que probablemente genere registros, ¿sí? O movimientos o actualizaciones en varias localizaciones. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se acuerdan que había un log de transacciones donde yo iba poniendo qué es lo que iba a ir haciendo, para que si había algún problema yo pudiera recuperar y generar, digamos, el rollback de la transacción si había un problema? ¿Me siguen hasta ahí? Lo vimos en la unidad de seguridad y calidad. Bien, ¿qué pasa si entonces esta transacción que se está haciendo en forma distribuida tiene algún problema en alguna de las localizaciones? Hay que volver hacia atrás la recuperación en todas las transacciones y hacer que esa transacción sea atómica, Sí. igual que lo era antes. ¿Sí? Entonces, el manejo distribuido de transacciones es muchísimo más complejo que lo que vimos antes. No nos vamos a meter a conocer exactamente, pero sí quiero que queden con la idea de que esto es muy complejo, porque hay que hacer bloqueos en cada una de las localizaciones, y hay que mandarse mensajes, como dice ahí, bloqueo mediante el paso de mensajes. Ya no es un solo sistema de gestión de base de datos el que está funcionando, sino todos los de las localizaciones que están incluidos en la transacción. Mucho más complejo que antes. ¿Sí?
Pero tengo que lograr que esa transacción sea atómica y que cumpla con las propiedades de las transacciones que vimos en seguridad, que eran, a ver si se acuerdan, una está ahí, atomicidad. Otra, a ver, si se acuerdan. Disculpe, profesora, ¿puede repetir la pregunta que no la entendí? Las propiedades de las transacciones, ¿cómo eran? Atomicidad. Vamos rápido a buscar. Atomicidad. No sigo, hasta que no se las acuerdan. ¿Consistencia no era una? Consistencia la que sigue. ACAB. A ver, la otra A. Durabilidad. Aislamiento, Aislamiento. Perfecto. Y la última, ACAD. que ya la dijeron, durabilidad. la disponibilidad, que creo que la habían dicho. ¿Sí? Bien. Tenemos que cumplir con todas las propiedades de las transacciones. Bien. Las que siguen, que tienen que ver todo con la transparencia. No sé en qué equipo se está ejecutando el sistema de gestión de base de datos, no sé en qué plataforma de sistema operativo, no me interesa, tiene que ser transparente, tampoco sé qué tipo de red se está utilizando, y tampoco, si tuviera una arquitectura heterogénea, como dijimos antes, tampoco sé el sistema de gestión de base de datos que se está ejecutando en cada localización. Bien. Cuestiones que tendremos que considerar en el momento en que planifiquemos una arquitectura de este tipo. ¿Cómo se va a administrar el catálogo o diccionario de datos de base de datos general? Y cada una de las localizaciones que no interfiera dentro de ese catálogo general. O sea, los administradores de base de datos que estén trabajando en cada localización tienen que tener mucho cuidado de no tocar las tablas que tengan que ver con las aplicaciones que están en forma general. ¿Está? Bien. ¿Cómo se van a propagar las actualizaciones? Esto que decíamos de las transacciones. Las actualizaciones de cada uno de los sitios. Si yo hice un agregado de alumnos en Rosario, tiene que copiarse en la réplica. ¿Cuándo se va a hacer? ¿Cómo voy a propagar? ¿Lo voy a hacer en el momento? ¿Lo voy a hacer cada X cantidad de minutos? ¿Lo voy a hacer una vez por día? Eso lo tenemos que analizar. Si lo hacemos una vez por día, no vamos a tener las prestaciones que teníamos si lo hacemos en el momento, pero tampoco vamos a tener la baja de performance. Entonces hay que tener cuidado. ¿Cómo va a ser la recuperación ante un fallo de alguna de las localizaciones? ¿Cómo haremos el control de concurrencia, que decíamos que también era un problemita que podríamos hacer? Y alguna de las cosas, por ejemplo, que tendríamos que considerar es cuando almacenamos código en las bases de datos. Código almacenamos, ya sea en los triggers, los procedimientos almacenados o las funciones. Ahí me están mencionados los procedimientos almacenados, pero serían las tres. Entonces, ¿dónde los vamos a almacenar? En todas las localizaciones. ¿Vamos a hacer mucho uso de los procedimientos almacenados? ¿Va a convenir? ¿No va a convenir? Piensen que si hay alguna modificación de los procedimientos almacenados, tenemos que tocar el diccionario de datos de todas las localizaciones, lo que implica recompilar, hacer un montón de cuestiones que pararían esos sitios en algún momento, en el momento del mantenimiento, pero en algún momento hay que pararlos. Entonces tengo que tener cuidado con eso también. Bien. Esto obviamente lleva una evolución a través de los años. Hay un montón de consideraciones en cuanto a la infraestructura, no necesariamente de que yo pueda tener dentro mi base de datos en un solo disco, sino que tenga un clúster de discos funcionando. Esto es mucho más complejo de lo que vimos hasta acá, ¿sí? Por eso es que, en general, en las arquitecturas que son muy complejas, no solamente tengo un DBA
que maneje la arquitectura de base de datos, sino que tengo un arquitecto de la arquitectura exactamente de todo el sitio, justamente porque cada día tenemos más complejas las arquitecturas, más complejas las comunicaciones, ¿sí? No necesariamente una sola persona puede manejar todas estas situaciones, ¿sí? Entonces esto va evolucionando y las arquitecturas no son homogéneas totalmente, sino que para trabajar con los sistemas legados, que generalmente son en una arquitectura del tipo de la primera que vimos, o sea, centralizada, y las arquitecturas más modernas, siempre hay una combinación y las arquitecturas son heterogéneas. Bien, hasta aquí llegamos con esto. Esto es lo que entra hasta el parcial, así que bueno, me quedo para consultas.